¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios y explicaciones que habíamos tenido, o habíamos dejado pendientes. Esta sería la parte 2 de nuestro mini curso, llamémosle así, para el manejo de archivos binarios, utilizando como base un objeto TreeView para poder hacer nuestro manejo de datos. Hoy vamos a trabajar específicamente en dos cosas. Quizá por eso la clase vaya a ser un poquito más corta, pero quiero explicar dos cosas muy puntuales. Una sería el manejo del correlativo, un correlativo automático que tenemos que hacer que aparezca en la grabación de datos, es decir, un número que vaya incrementando de forma automática por cada registro y que se lo vaya asignando, ¿verdad? A la fila uno pues el correlativo uno, fila 2 correlativo 2 y así se va conforme vayamos agregando. Pero el asunto es que tiene que hacerlo de forma automática. O sea, no es un ingreso, sino que tengo que hacer que funcione automático. Entonces, la idea es que podamos agregarle al ejemplo que ya trabajamos en la clase uno, que podamos agregarle nuestra función del correlativo. Y la otra parte es el manejo de la fecha, porque es muy probable que se agregue un campo de fecha en el manejo de los datos. Entonces es importante que sepas cómo hacer para validar esa fecha, es decir, que no deje grabar un dato que no corresponda a una fecha, o sea, como tú la hayas formateado, ¿verdad? Acuérdate que una fecha puede estar dividida con una diagonal, con un guión, pueden haber diferentes formas del manejo. Entonces, vamos a intentar hacer un par de funciones, agregarle a nuestro objeto TreeView una columna más para la fecha y comenzar a trabajar en ella. Entonces, más o menos 20, 25 minutos creo que va a ser la clase de hoy y le vamos a poner el mismo nombre que tiene en el video anterior, solo que esta sería la parte 2, ¿verdad? A partir de la parte 3 de nuestra clase, ya vamos a hacer manejo de datos, es decir, consultas, modificaciones, eliminaciones, todo a través del uso del objeto Trivio. Así es como está nuestro plan. Entonces vamos a iniciar. Por aquí tengo abierto ya el código del ejemplo que hicimos la clase anterior. Entonces vamos a abrirlo. Ahí está. Y ustedes pueden observar pues, que aquí está el código que habíamos trabajado, aquí están las librerías. Aquí hay una librería que justo ahorita estaba agregando, ¿sí? Esta librería la voy a escribir para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque aquí nos habíamos quedado la última vez. Entonces, vamos a agregar una librería y la vamos a importar así. Te voy a explicar. Hay una librería que se llama Daytime, así. Pero nosotros podemos importarla de dos maneras. Podemos usar solo el import eh, Daytime, así. Y perfectamente lo va a reconocer el lenguaje. Pero cuando hacemos una importación así, eh, hay algunos métodos que no los toman. O sea, pareciera como que solo estamos importando una parte, a menos que nosotros le digamos cuál de los métodos queremos importar, o sea, ser muy puntuales. Entonces, lo mejor es para poder importar todas las herramientas que nos puede dar el módulo de time, vamos a importarlo así. From date time, import datetime. ¿Sí? De esa manera vamos a hacer de que cualquier herramienta que usemos para, para aplicar esta librería de módulo nos pueda funcionar. Entonces, vamos a comenzar rapidísimo. Vamos a comenzar trabajando el correlativo. Pero tenemos que hacer algunas modificaciones en nuestro programa. Nuestro programa primero vamos a ir hasta donde están los objetos y vamos a agregar una columna nueva a nuestro TreeView.
Esta columna se va a llamar C3, ¿sí? Porque ahí vamos a insertar la fecha. Y luego vamos a hacer un nuevo encabezado, un heading, para la columna C3. Y a este encabezado le vamos a poner fecha, ¿sí? Fecha así sencillo, ¿verdad? Puede ser fecha de ingreso, fecha de nacimiento, fecha de caducidad, qué sé yo. La cosa es que sea una fecha. Y le vamos a poner fecha. Va, esto es solo para la configuración del objeto. Y de ahí no hay nada más que hacer en el objeto. Entonces nos vamos a ir hasta la parte donde dice cargar datos. Aquí, en el dev de cargar, es donde nosotros hacemos clic al botón para que aparezcan los datos en el preview. Como vamos a tener un dato más, lo vamos a agregar aquí y le vamos a llamar lista sub 3, porque ahí va a estar guardada la fecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto creo que es todo lo que tenemos que modificar en relación al preview. Y ahora nos vamos a ir de lleno a trabajar nuestras funciones. Vale. Primero vamos a crear una función del correlativo. El correlativo, al ser un dato que es automático, necesitamos saber cuál es el último número que quedó grabado en el registro. Ahora, Python no tiene una forma de poder ir hasta, hasta el final del registro. Por ejemplo, si yo tengo algunos registros así, digamos que tengo solo dos, y aquí dentro está el correlativo, aquí dentro está el nombre, aquí está la fecha, qué sé yo. La posición inicial de cada uno de los registros, ¿sí? Será la posición para el correlativo, así lo teníamos, porque en el ejemplo anterior el correlativo lo estábamos ingresando, pero ahora lo tenemos que hacer automático. Entonces, en el archivo está organizado de esta manera. El archivo tiene registros, ¿sí? Este sería mi registro 1 y este sería mi registro 2. Entonces, pongámosle aquí el número de registro 1, y este otro sería el registro 2. Ahí está. Y dentro de esos registros debemos localizar los datos que pertenecen al registro. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura con load, así como la tenemos acá en nuestro programita, en esta parte de acá, cuando hacemos alguna lectura, lo que hace load es que me está generando una lista, ¿verdad? Me está devolviendo la lista de la fila del, del registro, es decir, con todos sus datos. Entonces, lo que está haciendo load es que me está devolviendo algo como esto, toda esta colección de datos, ¿verdad? Por lo tanto, la posición 0, que es esta de acá, esa posición tiene el correlativo. Por lo tanto, yo voy a necesitar acceder de alguna manera a esta posición de la lista que me está devolviendo load, ¿verdad? O load. Cuando hago la lectura, entonces, yo quiero acceder a, a la posición 0 de la lista. Aquí la tenemos, mira. Lista sub 0. Esa lista sub 0 corresponde al correlativo, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente porque ahorita que hagamos la función, tenemos que entender de que en esa posición vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer rapidísimo nuestra función. Entonces, vamos a ponerle a la función, le vamos a llamar correlativo. No le vamos a enviar el parámetro de la ruta, porque la ruta va a estar en el label, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos el archivo. Entonces, en el correlativo vamos a obtener la ruta como lo hemos hecho en las otras, en las otras funciones. Obtenemos
del label la ruta, ¿verdad? Se supone que cuando vaya a manejar el correlativo es porque ya existe un archivo en la ruta, ¿verdad? Es importante entender eso. Ok, entonces vamos a hacer el correlativo. El correlativo va a depender del último número que quedó guardado. Ahora, Python no tiene una forma de poder ir directamente hacia el último registro del archivo. No hay un método. Hay una forma de manejar con el método tel la posición, pero en archivos que están serializados no se pueden enviar hasta el final con tel. También hay un método que se llama seek. Estos métodos funcionan para archivos de acceso secuencial que no están serializados. Nosotros tenemos el archivo serializado, por lo tanto no podemos usarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente es hacer un recorrido del archivo hasta llegar al último y obtener el dato que está grabado en el último registro. Entonces, hagamos un recorrido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero obtener el máximo del archivo. Entonces, para eso usamos el path getSize, que ya lo habíamos explicado en el video anterior, de la ruta del archivo. También necesitamos una variable a la cual le vamos a llamar posición, que va a empezar desde cero, ¿verdad? Y una variable C, que va a empezar desde cero, que va a llevar el conteo del correlativo. Al final esa variable C es la que voy a retornar, ¿verdad? Con el último número encontrado. Es bastante sencilla la función. Recuerda que estamos haciendo algo básico para que tú le puedas dar después alguna complejidad, hacerlo un poco más eficiente. Entonces, así lo tenemos. Ahora vamos a abrir el archivo. Tenemos la ruta, lo vamos a abrir en modo de lectura, la read binary, y siempre le vamos a llamar archi. Abrimos el ciclo y le vamos a decir, mientras la posición sea menor que el máximo, o sea, el máximo contiene el tamaño total del archivo, entonces que haga ahí la lectura, ¿verdad? Lista va a ser igual a pickle.load, de archi, ¿verdad? Va a leer los datos que están grabados en archi. Ahora bien, una vez que leyó el archivo, significa que en algún momento brincó, o sea, hizo un salto el puntero al siguiente, ¿verdad? Pero en esta lectura, yo voy a asignar a mi variable C lo que tenga lista en la posición 0, es decir, el correlativo. Lo voy a asignar en C. Y eso va a hacerlo mientras haga el recorrido de cada uno de los registros. Cuando llegue al final, la variable C va a contener el último número que aparece en ese campo, ¿verdad? ¿Ok? Eso es todo lo que voy a hacer en el recorrido. Luego, fuera del ciclo, le voy a decir que le sume 1 a esa variable, ¿sí? Le va a sumar 1 a esa variable. ¿Por qué va a hacer eso? Porque el último número grabado más 1 va a ser el correlativo del registro que estoy grabando en este momento, ¿verdad? Entonces el que sigue, pues. Y ahora voy a retornar esa variable. Le voy a poner return C. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo lo que necesito para hacer mi correlativo. Un recorrido del archivo, obtengo el dato en una variable C, voy obteniendo el dato hasta que llegue al último. A ese último dato le sumo 1 y devuelvo la variable, ya con el número que yo necesito. ¿Verdad? Esa es la función del correlativo. Ahora, la función de la fecha. ¿Cómo hacemos para validar la fecha? Como estamos creando solo las funciones ahorita para explicar cómo está el funcionamiento, todavía no hemos ido a hacer la modificación en la grabación, porque ahí en la grabación tenemos que modificar la forma en la que estamos grabando el correlativo y también la fecha, ¿verdad? Pero ahorita hagamos la función. Entonces, en la fecha, vamos a ponerle así, def vfecha, es decir, validar fecha. Y dentro del paréntesis vamos a manejar un parámetro que le vamos a llamar SE. SE va a ser la fecha que tenemos que verificar, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo a través de un try y a través de un set.
y vamos a utilizar el error de dato, de valor de datos, para poder verificar que realmente está almacenando la fecha como debe ser. Entonces, en try vamos a hacer la validación. ¿Cómo hacemos la validación? La validación la vamos a utilizar con el módulo que declaramos aquí. Miren, datetime, hacemos esto, miren. Datetime punto str time, ¿sí? Y dentro del paréntesis vamos a tener dos cosas. Primero, la fecha. Es decir, esa fecha es la que va a verificar que tenga el formato, ¿sí? Entonces, el formato para la fecha yo la puedo preparar utilizando el por ciento y la letra de lo que yo quiero validar. Por ejemplo, por ciento de representaría el día, ¿verdad? Luego pongo el separador. El separador puede ser guión o puede ser diagonal, como tú quieras que se ingrese la fecha. Y ahora voy a dejar con guión, ¿sí? Por ciento M, que sería, el primero sería day, el otro sería month, y el siguiente sería year. En el caso de year, vamos a agregar year con una Y mayúscula, ¿sí? Ahí está. Datetime.stprtime y le da el formato. O sea, verifica con la función del datetime si el parámetro que yo envié, que es este, trae este formato, ¿verdad? Si es correcto, vamos a utilizar una variable de tipo bandera. Esta variable bandera le vamos a llamar, pongámosle un nombre, valor, va a ser igual a true, ¿sí? De lo contrario, si hay un error en el tipo, valor va a ser igual a false. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a retornar la variable valor. Así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo realmente la funcioncita? Está obteniendo el dato en el parámetro, lo somete a la verificación con el datetime. Si todo está bien ahí, valor va a ser igual a true. Pero si hay algún error en el datetime, porque no trae ese formato, entonces va a lanzar falso a valor. Vale. Eso es todo lo que tengo que hacer en la validación de la fecha. Una vez que ya tengo mi función, ya estamos listos para ir a hacer las modificaciones a la hora de grabar, ¿verdad? Aquí me faltó algo, perdón, en el correlativo. Ahorita que estaba viéndola, me faltó algo. Este while tiene que avanzar de alguna manera, ¿verdad? Y aquí no le puse eh, la forma que avanza. Entonces, para que avance voy a decirle que posición va a ser igual a archi.set, ¿sí? Para que obtenga ahí la, la posición del dato. Entonces, ahí está. Entonces, vamos rapidísimo. Ya me quedan pocos minutos para poder terminar la clase. Ya tenemos las dos funciones. Ahora, ¿cómo hacemos para que grabe? Vamos al botón de grabación. Aquí está. Y en principio, cuando nosotros creamos los objetos, aquí tenemos que indicarle que tome el correlativo que toca. Entonces, en el correlativo, después de haber creado el correlativo, vamos a agregar un if y vamos a preguntar eh, que para que me lance, digamos, el correlativo que toca, yo debo verificar si la ruta, ¿verdad? Que se llama así, es igual a vacío. Eso significa de que no hay ruta, ¿verdad? No hay ruta. Entonces,
voy a asignarle al correlativo en, en un 1, así. Porque si no hay rutas, porque es nuevo. O sea, es nuestro registro va a ser el primero, ¿sí? De lo contrario, que asigne lo que traiga la función correlativa. Ahí está. Va, eso es para que aparezca en la ventanita cuando nosotros lo abrimos. Eh, ahí va a asignar el correlativo, ¿verdad? Ya sea el primero o el que toca. Y luego nos vamos a la función de grabar. En la función de grabar, aquí tengo una fecha. Ah, estaba haciendo ya aquí el cambio de la fecha, pero lo voy a quitar para que lo hagamos juntos. Eh, acá en la grabación, después de haber asignado la ruta, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es validar la fecha, ¿sí? Entonces, en la fecha voy a validar si tuve fecha, ¿sí? ¿Y qué le voy a mandar aquí a la fecha? Tengo que mandarle el valor de la fecha, ¿verdad? ¿Y cuál es la fecha? La fecha debería aparecer dentro de los objetos que creamos. Entonces aquí tenemos que crear un objeto que se va a llamar fecha. De fecha le voy a poner yo, que es el dato fecha. Va a ser un entry que va a ser de G y que va a tener la longitud que hemos estado manejando, de 20. ¿Sí? De fecha, punto pack. Eso es todo. Entonces, de fecha va a contener la fecha que le debo enviar como parámetro. Entonces, yo puedo enviar ya sea el get de la fecha dentro del parámetro para que lo lea. Le voy a poner de fecha punto get. Eso es lo que le voy a mandar de parámetro. ¿Sí? Entonces, si si el resultado es verdadero, entonces que haga todo esto que está acá, ¿verdad? Y aquí vamos a agregarle lo que yo le borré anteriormente, que sería la fecha eh, de fecha, punto get, a nuestra grabación. Y ahí hace todo lo demás normal como lo teníamos. Mira, vale. Si la fecha es true, que haga esto, ¿de acuerdo? De lo contrario, vamos a agregarle else, que me mande un mensaje ms.showinfo, advertencia, la fecha no cumple con el formato. Listo. Esta validación también la tenemos que hacer aquí, miren. ¿Sí? Otra vez. Si fecha, fecha de, de fecha punto get, si eso es true, entonces haga todo esto, se grave y agréguele aquí la fecha. ¿Sí? De lo contrario, ponga este mensaje otra vez. Ahí. ¿De acuerdo? Va, eso sería todo lo que tenemos que hacer para que pueda hacer la grabación. Y en la carga de datos ya hicimos el cambio, ¿verdad? Ya hicimos lo necesario para que pudiera funcionar. Ahora, corrámoslo para ver si es posible que funcione o no. Y si tuviésemos algún errorcito, pues lo vamos a revisar poco a poco, ¿verdad? Vamos a checar qué error tenemos, pero esta va a ser nuestra primera prueba de corrida y para ver si realmente nos está funcionando como debería. Si funciona, ahí la dejamos y continuamos en la otra clase, ¿verdad? Probemos. Aquí aparece la fecha, mira. Voy a crear uno nuevo. Ahí está el correlativo número 1, mira. Ese es el que toca, es el primero. Código 100, nombre Juanito. Y aquí está la fecha, pero no le puse un label, ¿verdad? Entonces, pero vamos a utilizar una fecha correcta.
02 del 12 del 2025. ¿Sí? Le doy grabar datos, vamos a ver si graba bien. Le voy a poner de nombre 4 al archivo, punto bin. Vamos a quitarle esto, si no, no me va a permitir grabar. 4.bin. ¿Dónde estaba en documentos? ¿Verdad? Ahí ya lo guardó. 4.bin. Ahora, si por ejemplo yo necesito grabar uno nuevo, pensemos, voy a correr de nuevo el programa y ahora voy a abrir el existente porque ya existe. O sea, ya existe 4. Ya tiene un correlativo, ¿verdad? Ahí está, mira. Si le doy a cargar datos, aquí está el correlativo 1, miren. Y ahí está la fecha. Le voy a crear uno nuevo, o sea, voy a grabar un nuevo dato. ¿Sí? Aquí me marcó, porque tiene que ser en el incremento del correlativo, cuando hacemos nuestra suma, aquí mira, P más igual 1, como el correlativo lo estamos guardando como un dato eh, string, entonces cuando obtenemos el dato aquí, a esta lista le vamos a agregar un int, ¿sí? Para que pueda hacer la suma, porque si no, no va a poder lograr hacerlo. Vamos a probar de nuevo. Vamos rapidito, abrimos el existente, abrimos 4, cargamos los datos y ahora creamos uno nuevo. Y ahí está, mira, ya toca el número 2. ¿De acuerdo? Vale. Ahí está entonces el programita, ahí están las dos funciones. Hago de nuevo el recorrido. Ahí está la primera parte, la segunda, para que ustedes lo puedan ir pausando y viendo el programa. Tercera parte, cuarta, y por último los objetos, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, terminamos entonces esta clase y vamos a continuar en la próxima ya haciendo algún manejo de datos ya de forma directa, ¿verdad? Para hacer consulta, modificaciones y eliminaciones y todo lo que tenemos que aplicar en este programa. Muy bien, hasta pronto.